Democracia sindical es construir nuevos reglamentos y estatutos desde la base y para la base. Democracia sindical es que los maestros vayamos acorde a la transformación política que vive México. Democracia sindical es lograr que en el CENTE la equidad de género sea una realidad. Democracia sindical es que las nuevas generaciones de trabajadores de la educación dejemos atrás las prácticas del viejo régimen. Democracia sindical es hacer del CENTE un actor corresponsable con la tarea educativa, un auténtico aliado de la educación gratuita, laica y de excelencia. Democracia sindical es lograr que los trabajadores de la educación y personal de apoyo se les devuelva la dignidad perdida y arrebatada. Democracia sindical es reivindicar mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales del magisterio. Democracia sindical es tener un CENTE donde los maestros jubilados y en servicio sean aliados de una sociedad en transformación. Democracia sindical es entender que el voto libre, secreto, es una realidad, no una farsa. Democracia sindical es un CENTE que rinda cuentas, transparente, plural e incluyente. Este 2023 debe ser el año de la transformación democrática del CENTE. Hoy es el día de construir un nuevo CENTE en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México, desde Tijuana a Yucatán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta en su programa Causa Magisterial, estimados maestros y maestras. Y bueno, pues agradecerte tu presencia en este espacio digital. Hoy tenemos, como todos los jueves, una charla muy amena, pero antes de pasar a ello, te pediría tu apoyo para que nos des un like, que nos ayudes a compartir este portal en Facebook para que se propague la información que aquí comentamos y bueno, para que continúe esta discusión o este debate sobre la democracia sindical en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, el día de hoy, como te comentábamos el jueves pasado cuando platicamos con el maestro Ricardo Aguilar, hoy vamos a tener una charla muy interesante, muy amena, con un personaje también clave en esta historia de la democracia sindical en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, y es ni más ni menos que con el maestro Wenceslao Vargas. Pero antes de comentarte más a profundidad y presentarte quién es, me gustaría que vieras esta charla que él sostuvo con el presidente de la República en la mañanera, en su calidad de periodista de algunos medios estatales y nacionales para los que él colabora, donde hace varios cuestionamientos de los que justamente vamos a hablar el día de hoy, como es la reinstalación de algunos maestros cesados. Vamos a hablar también sobre las elecciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros temas que él le plantea directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que veamos esta cápsula y regresamos. Adelante, por favor. Una pregunta sobre 3 temas que le quiero plantear al presidente. Este documento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pidiendo la expulsión del estado de Veracruz de un grupo de trabajadores. Los trabajadores se resistieron y el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al cargo de Alfonso Cepeda Salas, pidió el cese. Y en los 2 casos, la Secretaría concedió. La razón única, aquí está por escrito, oponerse a la reforma educativa. Es inconcebible, nos parece, señor presidente, que 6 años después de esta agresión, 2015, y 3 años de esta administración, esta agresión no se corrija. Está estrechamente conectado este punto con un tema hipersensible para usted y del que ha dado pruebas. Revertir las agresiones contra maestros que lucharon contra la reforma educativa. En la prensa, por escrito,
en toma de plazas para revertir la agresión del sexenio pasado. Tiene una conexión estrecha con el compromiso presidencial número 10, revertir la reforma y sus consecuencias. Y el 88, anular las represalias de funcionarios del sexenio pasado. Usted ha dicho que la cuarta transformación no pasará a la historia si no se arregla la seguridad pública. Coincido con usted. Le propongo, presidente, que la cuarta transformación no pase a la historia si estas agresiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no se revierten. Le suplicamos justicia. Sí, mira, te aclaro. La primera, en los 3 casos se van a tomar decisiones, en los 3 que estás planteando. Muchas gracias. Pero te aclaro una cosa, por favor, acerca de lo primero que estás planteando. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. Y bueno, pues como pudiste ver, el maestro Wenceslao Vargas pues es un portavoz de la problemática que vivimos las y los maestros en todo el país. Y bueno, pues justamente con él vamos a estar platicando en este espacio de Causa Magisterial. Y bueno, pues para que lo conozcas más a profundidad, quiero presentarte su reseña. Adelante, por favor. Wenceslao Vargas Márquez es licenciado en Derecho e Ingeniero Industrial, con maestría en Administración y candidato a doctor en Administración Pública. Ha sido profesor de Educación Media Superior en el área de Matemáticas. Ha tenido cargos de representación sindical en el nivel delegacional como secretario general, en el nivel seccional como integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 32 y en el nivel nacional como asesor de la presidencia del Comité Nacional Electoral. Fue candidato a la Secretaría General de la Sección 32 de Veracruz en el proceso electoral de abril de 2022. Tiene libros publicados. Actualmente se dedica a la actividad periodística con áreas de interés en educación y sindicalismo magisterial. Tiene registro como articulista en Palacio Nacional para asistir a las conferencias presidenciales. Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos con el profesor Wenceslao Vargas. Pues qué gusto saludarlo, profesor. Bienvenido a esta su casa, Causa Magisterial. Sí, muchas gracias por la invitación, estamos haciendo con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, pues hace unos momentos comentábamos en torno a esta intervención que tuvo usted con el presidente de la República justamente en las mañaneras, lo cual fue muy bien visto pues por toda la comunidad magisterial, porque por primera vez, si no es la única, que hemos visto que un profesor y también periodista pues le toca el tema concretamente al presidente y le cuestiona sobre un tema por demás importante para la vida del sindicato magisterial. ¿Qué nos puede comentar al respecto, estimado maestro? Que efectivamente tienes razón, el día 7 de febrero pude platicar con el presidente ahí en Palacio Nacional sobre 2 temas muy sensibles para el magisterio. Uno es la existencia de todavía muchos maestros cesados por la reforma del sexenio pasado, que siguen sin reinstalarse. Ese fue un tema que toqué con el presidente, ofreció, indicó que se va a revisar para que todos los maestros que fueron despedidos del sexenio pasado por motivo de la reforma educativa y por las protestas que se hicieron contra la reforma, que sean reinstalados a la brevedad. Ojalá sea cierto. Esto tampoco lo está haciendo la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los dejaron a su suerte a estos trabajadores, y ojalá el presidente le pueda dar seguimiento a este punto y los funcionarios ejecuten las órdenes presidenciales. Ese fue uno de los puntos que le toqué al presidente: reinstalar docentes aún pendientes de que se readscriban a su centro original de trabajo. El otro punto es el que bien dices, que le planteaba el presidente, es el de la democracia en el CENTE, la democratización de los procesos electorales del CENTE. Y le comentaba al presidente 2 aspectos.
porque realmente son dos las pistas, digamos, las áreas de esta democratización, siempre a la espera permanente de que se ejecute y no termina de cuajar a cabalidad. Uno fue, si me permite ponerlo en segundo orden, que fue el primer orden, que fue el segundo que le tocó al presidente, es el de las elecciones seccionales que están ocurriendo en el CENTE. Las elecciones seccionales se están realizando a través de un reglamento que se hizo desprender del estatuto, y ese reglamento se lanzó por parte del Sindicato Nacional para efectos de desahogar estas elecciones. Ese reglamento realmente es un reglamento abusivo, desequilibrado, inequitativo. No es un reglamento que permita un proceso electoral equilibrado en el que las partes compitan en plan de igualdad, las planillas diversas, ¿no? Y que derivado de esta situación anómala del reglamento seccional, se han generado muchísimas quejas. De las 30 o 32 secciones que van ya en proceso electoral, desahogados secciones, todas están impugnadas y otras por impugnarse a la espera simplemente de que se desahogue el tiempo interno del sindicato para ir a la parte externa, que es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en general, para la gran mayoría de los casos. Entonces, le decía al presidente que estas quejas no se han desahogado con celeridad y que si el tribunal va a desahogar este punto dentro de 4 años, pues no tiene ningún caso, porque los mandatos son, como sabemos, de 4 años. De manera que sería irrelevante que dentro de 3 o 3,5 o 4 años o más incluso vaya a dar un veredicto sobre estos puntos. Así que esta fue el área seccional que toqué, apreciado maestro Eduardo. Y el otro caso que toqué, la otra faceta de este mismo tema, es el de la elección nacional, carente, por completo inexistente, de la que no hay en el horizonte absolutamente nada. De buena medida porque el magisterio organizado en grupos internos, en términos generales, no han puesto el dedo en el renglón, en este renglón, la inexistencia de elecciones nacionales en el CENTE. Eso fueron, digamos, las dos facetas de un mismo tema, la democratización del CENTE, que comenté con el presidente, y en la medida que tú me indiques, lo vamos desmenuzando para irlos planteando, digamos que al detalle. Sí, primero me gustaría entrar con la parte fundamental que tiene que ver con los reglamentos y los estatutos. Efectivamente, como dice, las elecciones que hasta el momento lleva el sindicato de maestros, pues la mayor parte de las irregularidades se dan por estas irregularidades en el mismo reglamento. Desde su perspectiva, ¿qué observa? O sea, ¿cuáles serían donde se le tiene que meter mano al reglamento? Mira, en cuanto a lo que me preguntas, si la idea es meterle mano al reglamento para corregir el reglamento, me parece que ya no es tiempo. Es decir, ya está en firme, en términos jurídicos está firme el reglamento, y en términos políticos está, creo yo, que todavía más firme. O sea, el reglamento ya no es revisable a estas alturas. Pero entiendo tu pregunta en el sentido de qué partes anómalas tiene para revisarlo para, digamos, a futuro. Pero futuro es dentro de 3, 4, 6, 8 años en que se vuelvan a hacer elecciones seccionales. ¿Qué cosas tiene de mal? Bueno, muchas cosas. La mayor parte del reglamento está redactado de una manera tal que presiona a las partes competidoras que no forman parte de las planillas oficiales. ¿En concreto en qué? Algo que al ciudadano presidente, a los gobernadores de los estados, a los políticos en general le parecería inaudito, inconcebible, es que si los partidos van a elecciones y van con financiamiento público, dinero de todos, y van con un padrón bajo el brazo, todos los partidos políticos en la elección que queramos, municipios, diputados locales, diputados federales, gobernadores, presidencia de la República, Senado. En el caso del CENTE no, el reglamento no permite ni financiamiento, que es dinero de todos otra vez, dinero de las cuotas sindicales, y las cuotas sindicales son de todos, no son del secretario general del CENTE, no son de su propiedad, al menos legalmente, en los hechos sí.
Y ese es un punto, el financiamiento. El otro es la inexistencia de un padrón disponible para las planillas, de manera tal que las planillas, los candidatos y los representantes de las planillas puedan realmente revisar si hay un acceso parejo de todos los miembros del sindicato con derecho a votar. Imaginemos a un partido el que queramos, PRI, PAN, Morena, PRD, el que sea, MC, que vaya a elecciones y no le den padrón, que simplemente no va, protesta, y que le diga no hay financiamiento público, a como están las normas, bueno, dirían, que no tiene ningún sentido, el dinero de los impuestos es de todos, me tiene que dar financiamiento y sobre todo el padrón. Bueno, eso que es una realidad e inconcebible que no ocurre en partidos políticos acá, ocurre con la más perfecta normalidad. Lo saben las autoridades, nadie hace nada de las autoridades por remediar estos abusos. No lo hacen las autoridades ni a petición de parte, ni siquiera por iniciativa propia, tampoco, por ninguna de las vías. Así que esos son dos puntos, repito, financiamiento y padrón. Otro tema sensible es el de la credencialización. ¿Cómo le hacemos para ir e identificarme ante la casilla para que yo me identifique y el presidente de la casilla, que oficialmente se le llama Asamblea Delegacional Electiva, le digo casilla por comodidad, ¿no? Y analogía por las casillas constitucionales? ¿Cómo identificarnos? Y hasta ahora mismo el reglamento dice que nos tenemos que identificar con la credencial del CENTE. El punto es que la inmensa mayoría del magisterio no tiene credencial del CENTE. Entonces allí hay otro, y ese es un tercer aspecto, que no se cuida y nadie quiere cuidar. Hablo de las autoridades laborales a las que les toca. ¿Cuáles? Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En tercer término, si queremos como amigable componedor, podría ser la propia Secretaría de Educación Pública, que digamos que es el patrón nacional, tampoco interviene en estos asuntos. Y así ocurren las cosas. Otro tema es, digamos, la paridad de género. En el reglamento simplemente hay una recomendación de incorporar a mujeres, pero no hay un mandato expreso de que vayan 50-50, por ejemplo, ¿no? O que vayamos 50-50. No lo hay. No hay cuidado tampoco por los grupos vulnerables minoritarios. Hablo de la comunidad LGBT, hablo de incapacitados, hablo de población indígena o maestros indígenas, trabajadores de la educación del sector indígena, de la población indígena. Esos tres áreas de población, digamos, que no están en primer plano, tampoco las contempla el reglamento. Entonces, la lista realmente es muy grande. La cantidad de casillas, esa cantidad de casillas que se ponen de asambleas delegacionales es una cantidad arbitraria, donde se meten en una misma casilla muchas delegaciones, varias, y hacen que el compañero se tenga que desplazar a largas distancias y a veces se desalienta la participación porque precisamente el viaje es complicado o caro y prefiere mejor abstenerse. Entonces, todas estas dificultades están en el reglamento y no ha habido voluntad de que se resuelva. Por eso te decía al principio de esta respuesta, que intentar componer el reglamento seccional me parece que ya no es oportuno en estos momentos, pero sí señalo, como acabo de hacerlo, unos 5 o 6 puntos que me parece que son muy sensibles y que se deben corregir para la próxima oportunidad. Ya en esta no hay tiempo. Ahora, profesor, ¿qué hacer o qué tendrían que hacer estas expresiones democráticas magisteriales que hoy día pues están proliferando al interior del sindicato, para encontrar, digamos, una ruta que sea legal por un lado, que sea legítima también, para poder lograr esta transición democrática en el CENTE, ¿no? Como sabemos, la fecha de conclusión de la administración del actual dirigente interino del sindicato está por fenecer. En ese escenario donde ya hay un reglamento, pues con todas estas anomalías y tribunales que están o que no están tomando en cuenta esta situación, ¿cuál sería la ruta más óptima para lograr esta democracia sindical prometida?
Aquí tenemos que puntualizar, si te refieres a la elección nacional, este reglamento seccional no es aplicable, no sirve, absolutamente no sirve. ¿Qué propongo yo? Lo que yo razono es que el reglamento tal como está ya es inatacable y no hay tiempos jurídicos ni políticos para revisarlo y darle marcha atrás. Eso debió haber sido en otro momento. Así que mi propuesta es que las secciones y los grupos sindicales agraviados en los procesos electorales seccionales sigan su curso en los tribunales, los que metieron su demanda, y que con abogados le den seguimiento a ese punto. Y que en términos generales no nos distraigamos con el tema. En términos generales, que cada grupo siga el suyo, que le dé seguimiento y fijarnos sí en algo que es, me parece a mí, de mayor importancia, que es la elección nacional. No estoy diciendo, lo vuelvo a decir, que se desatienda la cuestión seccional. Estoy diciendo, lo repito, que las que ya vivieron la elección, pues presenten su denuncia en tribunales y que sigan su curso. Pero que ya no lo estemos debatiendo en las reuniones. Es decir, si mañana hay una reunión para tratar estos temas, bueno, que eso ya no sea tema, que eso se quede en los tribunales y se le siga, se le dé seguimiento ya. Que ahora el tema sea la elección nacional. Y para una elección nacional este reglamento seccional obviamente no sirve en ninguno de sus términos, porque es un reglamento destinado estrictamente para las secciones. Entonces, la propuesta es hacer un reglamento nacional para que ese reglamento nacional se aplique en el proceso electoral nacional que viene, como tú bien dices, próximamente, ya en el breve plazo de 11 meses, porque estamos en febrero del 23 y esta dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se vence en febrero del 24. ¿Hay condiciones, profesor? ¿Perdón? ¿Hay condiciones de que esto pueda suceder? ¿De hacer la elección o del reglamento? ¿A qué te refieres? Por un lado, de que se logre hacer una elección con un reglamento nuevo, sí, y que haya un cambio en la dirigencia sindical. Sí, por supuesto. Mira, hay condiciones para hacer un reglamento. ¿De qué depende de nosotros? Que se junten 10 compañeros, 15, 20, 5, 3, uno solo que lo haga y lo redacte y le diga a la autoridad, miren, nosotros estamos siendo agraviados porque no se ha permitido la elección nacional del CENTE, a como sí se permitió el de los petroleros, estando en las mismas circunstancias. Eso es lo que yo le planteaba al presidente. El planteamiento al presidente no fue en términos jurídicos, sino en términos políticos. La pregunta de mañana llana fue, presidente, si los petroleros fueron a elecciones nacionales porque no tenían líder, por la renuncia del señor Romero Deschamps, pues el sindicato de maestros está igual, el CENTE está igual. No tiene líder. El líder era Juan Díaz de la Torre y renunció exactamente como el líder petrolero. Y entonces, ¿cómo los petroleros sí fueron a elecciones y nosotros no? Esa es la pregunta de fondo. Y el presidente ha concedido, sobre todo en esta última intervención del 7 de febrero, martes, de que hay un faltante allí. Entonces hay dos cosas, respondiendo a lo que preguntas. ¿Hay condiciones? Sí hay, el presidente ya lo dijo. Ahí hace falta algo, o sea, hay un pendiente allí con la elección nacional. Entonces ya tenemos la decisión política. La decisión política superior del Estado mexicano es que sí se hagan estas elecciones. La segunda es una cuestión muy obvia. El plazo se vence, como tú atinadamente decías en la pregunta. El plazo se vence en febrero del 24. Entonces hay una doble razón para entender que sí hay las condiciones. Es decir, no podemos permitir, yo quiero apostarle a que el gobierno no va a permitir que la dirigencia actual del CENTE se prolongue más allá de lo que el estatuto manda. Y el estatuto manda, las leyes mandan hasta febrero del 24. ¿Qué consecuencias, perdón que lo interrumpa, qué consecuencias políticas para la 4T, para el proyecto del presidente implicaría o vería usted la permanencia de esta dirigencia actual? Bueno, primeramente que eso ha sido una dirigencia que no ha representado a los trabajadores. Ese es un primer aspecto. Lo he dicho en mis colaboraciones en los medios, que este grupo que dirige al CENTE ha traicionado nada más a dos grupos de trabajadores. He dicho de manera irónica que nada más a dos grupos. El grupo de trabajadores activos con la reforma que se dio el sexenio pasado, la ley general
del servicio profesional docente, una traición a los activos y traición a los jubilados, porque permitieron que se transformara el pago de algunas pensiones en UMAS en vez de salarios mínimos. Entonces, nada más traicionaron activos y nada más a jubilados. Entonces, es una dirigencia que se tiene que ir. Esas serían nada más dos razones para justificar que se fueran. Ahora, ciertamente el tema se mezcla con el calendario electoral nacional, el presidencial del 2024. Pero yo propongo que este tema, a pesar de que los calendarios prácticamente se empatan, que no lo mezclemos nosotros como trabajadores. Que nosotros le digamos a la autoridad, estos que están en la dirigencia nacional del CENTE se tienen que ir en febrero del 24. Y que suspender o posponer la elección no sea una respuesta de parte de la autoridad derivado que estamos empatados con el calendario nacional. A nosotros ese punto no nos debe interesar. Nosotros tenemos que decir, vamos a la elección nacional del CENTE independientemente del calendario nacional que tengan los partidos políticos o que tenga el gobierno. Entonces, ese debe ser el planteamiento desde mi punto de vista. Pero si ningún grupo organizado lo hace, si ningún grupo organizado va a las autoridades presidencial o laborales a decirle, nosotros somos agraviados porque no hay las elecciones como las debió haber habido en la manera en que ocurrió con los petroleros, como ya dije, ¿no? Dos sindicatos iguales, mismo país, mismas leyes, y uno sí va y el otro no. Es inexplicable. Entonces, si hay condiciones, no nos debe preocupar ni interesar que esto se empalme o vaya más o menos parejo con la elección presidencial. Ahora, profesor, en la dinámica interna del sindicato, pues observamos que el movimiento magisterial es muy diverso, ¿no? Hay un amplio panorama pues divididos en elvistas, en charristas sindicales, grupos de Juan Díaz de la Torre, la coordinadora, el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, etc. ¿Observa usted que haya un ánimo de democracia sindical en estos grupos? ¿Cómo observa, por un lado, a la coordinadora con respecto a la democracia? ¿Cómo observa, por ejemplo, al movimiento con respecto a la democracia? ¿Y cómo observa, pues, a estos grupos de elvistas y de charrismo sindical con respecto a este tema de la democracia sindical? Mira, tu pregunta es de lo más pertinente, porque esa pregunta que me haces me parece que el centro del problema. ¿Cuál problema? El problema de que no haya elecciones nacionales del centro. ¿Por qué? Porque ellos cada grupo trae una agenda propia separada. En el caso particular de la Coordinadora Nacional, yo tengo muchos amigos, como seguramente tú tendrás, en la Coordinadora Nacional, y tengo la convicción de que son compañeros que, en términos generales, no prefieren la elección directa y secreta y por planillas como base para los procesos del CENTE. Entonces, en ese sentido, me parece que se van a mantener totalmente o parcialmente al margen. ¿A quienes sí le interesa o les debería interesar? A otros grupos. Digamos, tres grupos. El Movimiento Nacional de Transformación Sindical, el Grupo 32 por la Reivindicación Magistral, o algo así se llama, que dirige el maestro Rafael Ochoa, dirigía, y el Grupo Maestros por México. Digamos, son tres grupos organizados que han demostrado en distintos momentos, manifestado al menos de manera pública, que sí tienen el interés en participar. Pero me parece que a pesar de las intervenciones, digamos, mediáticas, a las cuales yo he tenido la oportunidad de acceder tocando el tema de la elección nacional, en términos generales no hay un seguimiento de estos pronunciamientos. No hay un seguimiento del planteamiento del problema y no hay un seguimiento de la respuesta presidencial positiva. Entonces, de estos tres grupos que te menciono, me parece a mí que el grupo que ha encabezado el maestro Rafael Ochoa Guzmán, me parece un grupo que se desactivó, lo veo en segundo plano, definitivamente no veo que manifiesten el interés, que es levantar la mano e ir ante la autoridad de decirlo. Lo mismo el Grupo Maestros por México. Me parece a mí que el grupo más organizado es el Movimiento Nacional de Transformación Sindical. Sigo a todos los grupos, a todos, sigo a la coordinadora, leo sus pronunciamientos y creo estar en condiciones para decir lo que estoy diciendo. Ahora,
El Movimiento Nacional de Transformación Sindical, que me invitó, y vuelvo a agradecer la oportunidad este sábado 18 de febrero en la Ciudad de México a plantear estos puntos, y que encabeza el maestro Ricardo Delgado Gordillo, yo le propongo a él, le propuse al grupo, que el simple lanzamiento de la convocatoria, de que efectivamente se convoque elección nacional del CENTE, no es garantía de que el grupo que tiene en su poder a la dirigencia nacional vaya a perder. No es garantía. Tampoco es garantía que haya mucha indignación entre el magisterio, que la hay. Tampoco es garantía, ¿eh? ¿Por qué no es suficiente garantía? Porque va a depender una vez más en la política de que haya candidatura única, apreciado Eduardo. Por eso te decía yo que esta pregunta que tú me haces es una pregunta de oro, realmente, es el fondo del problema. La actitud de los grupos, a veces displicente, desatenta, como que dejan pasar los puntos. Este tema no es la primera vez que lo planteo en Palacio Nacional, ya lo hice el año pasado, y no pasó absolutamente nada. Yo me dije, ¿no será que lo soñé? Y que hablé con el presidente de este tema y nadie tomó nota. ¿De verdad nadie tomó nota? Y te digo algo, yo he platicado con grupos ajenos al Movimiento Nacional de Transformación Sindical y se manifiestan claramente por el no interés, el nulo interés por participar en la elección nacional. Es inexplicable. Entonces, ¿suficiente que haya convocatoria para sacar a los que están? No es suficiente que haya convocatoria. ¿Suficiente la indignación? No es suficiente. Porque si esa indignación y esa inconformidad se refleja en 2 o 3 planillas opositoras, digamos una por cada uno de estos 3 grupos que estoy mencionando, incluso la propia coordinadora que presentará alguna, si se presentan 4 planillas, tú te puedes ir a descansar a tu casa y igual, porque el resultado va a ser que se quede en el poder el mismo grupo que está en este momento. Es la misma lógica de los partidos políticos que se enfrentan al gobierno actual, ¿no? PRI, PAN y PRD, MC, presentan candidatura múltiple, 2, 3 o 4 planillas, candidaturas presidenciales. Bueno, en la fragmentación está la derrota. Lo mismo con nosotros, acá, es la misma lógica. A mí me parece que la actividad política en estos términos electorales es muy sencilla de explicar. Y esto mismo ha pasado en las secciones, apreciado maestro Eduardo. En las secciones, ¿qué ha ocurrido? Que secciones que tienen 30,000, 40,000, 50,000 trabajadores presentan 4, 6, 8, 10 planillas. Ahí está el secreto de la derrota. Yo le decía a unos compañeros del norte, en la Ciudad de México, del norte y de la República, de Nuevo León, le decía, hay cosas, y regreso aquí, maestro Eduardo, al tema del reglamento. Hay cosas de que el reglamento abusa, golpea y no permite el trabajo democrático sindical en el nivel seccional. Pero hay cosas que no están en el reglamento y que también afectan. ¿Cuáles no están en el reglamento y que es responsabilidad de los líderes sindicales? Es ir en candidatura múltiple. Eso no está en el reglamento. Es decir, hay una elección seccional y van 6 u 8 candidatos. Eso no está en el reglamento. Eso ya depende de nosotros. Ponernos de acuerdo para candidatura única. Y no se ha hecho. Ha sido complicadísimo porque cada quien alega un currículum propio y lo hace difícil. Y esto mismo pasa en la elección nacional. Con eso concluyo el comentario. Si van a elección nacional 3 o 4 candidaturas, punto perdido. Pero a ver, o sea, ese es el kit del asunto, ¿no? O sea, estamos hablando de la unidad, es la base para lograr el triunfo. Lo vimos en el caso de Oaxaca, lo vimos en el caso de Chiapas, recientemente con los relevos seccionales, y cuando analizamos la panorámica electoral en el resto del país, vemos que las planillas naranja de las oficiales están ganando por márgenes muy pequeños y el resto de la votación se queda fragmentado en múltiples planillas. La pregunta, profesor, con respecto a lo que está diciendo, ¿cómo lograr congeniar estas agendas políticas de cada uno? Porque hay que ser claros, o sea, los grupos fuertes es la coordinadora, en este caso el movimiento con los grupos que trae, y los que usted ya comentó. ¿Cómo lograr congeniar esa agenda política en ideologías tan distantes? Esa
es una pregunta para la cual la respuesta es bastante complicada, porque es, yo lo diría en otros términos, tu pregunta me parece que está correctamente planteada, obviamente, pero yo lo diría en otros términos más llanos y más prácticos. Lo mismo, ¿cómo le hacemos para presentar una candidatura única opositora? Ese es yo en términos más prácticos, y lo veo complicado, ¿eh? Lo veo bastante complicado que se pueda hacer una candidatura única. Así que, si hubiese mañana, pasado mañana, marzo, abril, mayo, la noticia de que ya hay convocatoria, o que se va a redactar, porque también los plazos realmente implicarían que la convocatoria se lance allá por septiembre, octubre, noviembre, para cumplir los 3 meses previos a febrero, ¿no? La gran pregunta que tiene que ir, ¿cómo se le hará para una candidatura única? Muy complicado, porque otra vez va a pasar lo que en las secciones. Cada candidato consideramos tener una trayectoria propia, un currículum propio, insuperable, entre comillas, y que le gana a cualquier otro. Y por eso se mantienen las candidaturas y se fragmenta la oposición. Yo te voy a decir algo más para cerrar esta respuesta. Ya claro que no tengo yo una solución para esto, es cómo presentar candidatura única, porque está bastante complicado. Y yo me atrevo a proponerte algo también en voz alta. ¿Quién va a ser el candidato del oficialismo? Es decir, ¿quién va a ser el candidato del Comité Nacional? Yo me atrevo a proponer que será Alfonso Cepeda Salas, en reelección, con todo el poder que implica su propio cargo, el mando de la estructura y el recurso financiero. A eso hay que enfrentarse. Y si los grupos que ya hemos mencionado aquí no tienen conciencia de eso, y permíteme decir algo, siento que no tienen la conciencia, excepto, me parece, lo digo también en voz alta, el Movimiento Nacional de Transformación Sindical en estas circunstancias, en esta coyuntura de estos últimos meses. Parece ser que es el que ha quedado más en pie para que pueda enfrentar la batalla, pero la candidatura bien puede ser la de Alfonso Cepeda Salas en reelección. El artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo reconoce la reelección en dirigentes sindicales, la reconoce. Entonces, si hay esa plataforma jurídica, ese permiso jurídico de la ley de ir en reelección, ¿por qué no iría Alfonso Cepeda? ¿Por qué no iría? Miren, Confitud fue en reelección por la vía del liderazgo moral. Él no se reeligió en el cargo formal de secretario general, que era de 3 años, nunca se reeligió, pero dirigió a todos los demás, ¿no? Desde la figura del liderazgo moral que representaba vanguardia revolucionaria. Entonces, en resumen, Confitud no se resistió a la tentación de seguir mandando. El Bester Gordillo hizo lo mismo. Y ella sí fue vencida por la tentación de reelegirse, cosa que Confitud no hizo. Ella se reeligió en 2012, recordemos, para un sexenio 2012-2018 que no pudo concluir porque la metieron en prisión por cuestiones que en otro momento podemos platicar si gusta. No es el caso. Aquí estamos viendo si se han vencido la tentación de reelegirse o no. Confitud no la pudo vencer, se reeligió, ya dije de qué día. La maestra Bester Gordillo lo hizo exactamente igual. Vamos a Juan Díaz de la Torre. Juan Díaz de la Torre fue líder nacional del CENTE bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y acabó en 2018, y en 2018 se reeligió Juan Díaz de la Torre. Se reeligió para el mandato 18-24, que es el que está en curso. Bueno, la 4T le pidió. La tradición histórica dice que los líderes nacionales del CENTE se reeligen. Confitud, el Bester Gordillo, Juan Díaz de la Torre. ¿Qué hace pensar que Alfonso Cepeda Salas vaya a ser distinto? Que no se quiera reelegir, por supuesto que lo va a querer. ¿La ley lo permite? Sí lo permite. Entonces, queremos esa candidatura. Permíteme interrumpirlo. Enfrente, ¿quiénes van a juntar una sola candidatura opositora? Bueno, pero también la tradición histórica del sindicalismo en México nos dice que los líderes sindicales no se van siempre por las leyes, ¿no? Se van por los manotazos presidenciales. Lo vimos con el caso de la Quina, lo vimos con la misma maestra del Bester. La tradición histórica nos dice que también se van por los manotazos presidenciales. ¿Sería esta la última opción? ¿Sería esto democracia sindical?
Me parece que para efectos del CENTE, en este último tramo del sexenio, estamos en el 5º año y de puertas casi al 6º año del sexenio, me parece que no hay condiciones para un manotazo presidencial. Vamos a hacernos una pregunta para responder esto que estoy diciendo y darles sostén a mi respuesta. ¿Por qué se fue Juan Díaz de la Torre y no se fue Alfonso Cepeda Salas? Si hacían mancuerna. ¿Por qué se fue uno y el otro no? Por alguna razón. La administración consideró pertinente que se fuera Juan Díaz y se quedara Alfonso Cepeda al frente. Eso se hizo sin que los maestros intervinieran. Ningún profesor, ni administrativo, ni jubilado intervino para decidir esa cuestión. Y el hombre ahí está. Entonces, con esto yo razono que si la administración decidió que Alfonso Cepeda se quedara, es para siempre. Me refiero para siempre en el sexenio. Entonces, yo propongo que no se va a ir por la vía de un manotazo. A como si se fue, y tú le atinas al punto una vez más, el señor Romero Deschamps. Se fue por un manotazo. De hecho, por dos. Porque el primer manotazo se le dio, se fue de la dirigencia, pero quedó como trabajador. Luego el presidente se enteró que estaba de trabajador y dio otro manotazo al presidente. Esto lo digo del presidente y menciono su figura pública porque consta en las mañaneras. Ese fue un hecho público. Un hecho público que el propio presidente manifestó. Por eso lo comparto, lo vuelvo a compartir. Se fue por dos manotazos, Romero Deschamps, dos manotazos presidenciales. Me parece que no son las condiciones para Alfonso Cepeda Salas, por las razones que te explico. Ya habría ocurrido, pues. Ahora, vamos a suponer que la Administración Pública Federal le quiere dar un manotazo a Cepeda. Hoy, febrero, marzo del 13. ¿De verdad sería redituable? Mejor ya que se esperen los 11 meses que faltan, ¿a poco no? Quedan 11 meses. ¿Para qué dar el manotazo? Mejor esperar los tiempos legales porque son los de ley, los del estatuto, que se acaba en febrero del 24 el mandato. Mejor dejarlo así y no prestarse a que el régimen pueda ser señalado y una cuestión otra vez anómala, que es correr a un líder sindical sin que los trabajadores intervengan. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora digo, sé que es un tema muy abundante, tenemos el tiempo un poco limitado, pero no me gustaría empezar a concluir el programa sin preguntarle lo siguiente. ¿Qué papel va a jugar en el relevo sindical del CENTE el próximo posible candidato o candidata a la presidencia de la República? Por esto mismo que está usted hablando. Fundamental. Va a jugar un papel fundamental quien resulte ser el candidato del oficialismo a la presidencia de la República. Quien sea. El que sea. La persona que sea. Si me permites a poner aquí entre paréntesis, desde mi punto de vista, de lo que yo veo en Palacio Nacional en Corrillos y mi propia opinión y análisis de lo que voy leyendo por mi propia actividad, a mí me parece que hay solamente dos, lo que llaman corcholatas para la candidatura, y me parece que son la señora Claudia Sheinbaum y el señor licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Me parece que son los únicos dos, porque el señor Ebrard es una persona que le apuesta un poco más a la moderación y quizá se proponga revisar algunas cosas de este sexenio en el sexenio que viene. Y eso no le gusta a quien vaya a decidir el tema. La mera posibilidad de que Ebrard revise cosas de este sexenio para el sexenio futuro no es el caso. No se va a permitir. Y en el caso del senador Ricardo Monreal, bueno, me parece que están muchísimo más afuera que cualquier otro. Entonces, excluidos estos dos por los motivos que estoy diciendo, lo de Ricardo Monreal es muy obvio, notorio, y público también por parte de la voz presidencial. Entonces me quedan a mí dos personas. Son Claudia Sheinbaum, repito, y Adán Augusto, el secretario de Gobernación, López Hernández todavía. ¿Y en qué orden? Todavía no lo sé. Pero muchas voces apuntan, columnistas apuntan, a que el desgaste de la señora Sheinbaum ha sido grande y que más que una mujer candidata, sea mejor un candidato varón de mi propia tierra, que viva a 3 cuadras de mi casa, por decirlo de manera gráfica y metafórica, ¿no? Que sea mi amigo de la infancia, con el que yo viví mucho tiempo en la casa y con la familia, etcétera, que es casi mi hermano biológico. A lo mejor tuviese más ventaja.
que una funcionaria de la Ciudad de México que ha recibido un desgaste muy grande con tantas cosas que nos hemos enterado, ¿no? Ahora, ¿me escucha? Sí. Ahora, yo le quisiera hacer una pregunta capciosa. Si Claudia Sheinbaum con Cepeda Salas, Adán Augusto con... Adán Augusto con el grupo que le sepa, el grupo magisterial interno del CENTE, que le sepa presentar un proyecto bien hecho. Te hablo en términos magisteriales, o sea, en el término del magisterio. Como bien dice, si ya la señora Sheinbaum está con el sindicato oficialmente, con Cepeda, pues el señor Adán Augusto con el grupo que se acerque a explicarle cómo estamos, cómo se nos ha agraviado con aumentos salariales por abajo de la inflación, con el trato que se da en la UCICAM, ¿no? La unidad esta de la educación que sustituyó a la ley docente y al sistema de la ley docente del sexenio pasado, y las pensiones en UMAS y no en salarios mínimos, y la falta de elección nacional. Y que le dijera al señor Adán Augusto, secretario de Gobernación, aspirante, ¿sabe qué? Nosotros somos los agraviados, queremos la elección nacional y aquí tenemos un proyecto. El proyecto es este es nuestro proyecto de reglamento, este es nuestro proyecto de convocatoria, porque es proyecto, la convocatoria la tiene que firmar y publicar el órgano de gobierno, pero nada impide que presentemos nosotros una convocatoria. Y además, este es el cronograma para 11 meses de trabajo. El grupo que pueda y quiera hacer esto frente a este personaje, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, es el grupo que se va a incorporar a su trabajo político en la búsqueda de la candidatura y más adelante seguramente en la propia candidatura formal. Esa es la respuesta. Y por ahora, repito, ya dijimos los grupos, yo los veo desactivados, descafeinados, desaparecidos. Y este es muy probablemente el que le ponga el cascabel al gato, el que diga yo sí quiero, y aquí está mi propuesta. Y un renglón, digamos, fundamental en esto que estoy diciendo. No a la reforma estatutaria. El camino de la reforma estatutaria es un camino perdido. Es un camino que ya no da el tiempo. No da el tiempo porque es tardado, es burocrático, es lento. Lo tiene que convocar y ejecutar el órgano de gobierno nacional. ¿Y sabe con qué velocidad lo va a hacer? Lo va a hacer con la velocidad de la tortuga, para que no salga. Así que quienes vean esta transmisión y quienes tengan esa idea, que reflexionen que no es el camino la reforma estatutaria. Te lo voy a decir al revés. Si mañana sale una convocatoria nacional para que haya elecciones nacionales en el CENTE, el Comité Nacional del CENTE va a decir sí, por supuesto, estamos dispuestísimos, porque va a ser una orden de arriba, ¿no? Y ¿sabes qué van a decir enseguida? Sí, pero queremos reforma estatutaria antes, porque ahora le conviene a ellos. No, el camino es un reglamento nacional, exactamente igual, me refiero en términos de procesamiento, que el reglamento de secciones, nada más que bien hecho de manera plural, en el que participen todos los grupos que vayan a querer presentar candidatura al Comité Ejecutivo Nacional. Si presentan 2 o 3 grupos o están interesados en participar, que cada grupo presente su proyecto, se hace un trabajo único para la ejecución de la elección, y ese trabajo único ese sí efectivamente lo tiene que publicar el órgano de gobierno. Pero participar en su construcción nada lo impide. No lo impide el estatuto, no lo impide la ley. Resumen, reforma estatutaria, no. Reglamento nacional, sí, por la vía del Consejo Nacional, que tiene las facultades, como de hecho las tuvo con la redacción y publicación del reglamento seccional. Perfecto, pues la verdad es que es una charla muy amplia, es un tema muy apasionante. Dejamos todavía muchos puntos que comentar, pero creo que en algún otro espacio que tenga usted, estimado maestro, pues podemos ir tocando todos estos temas sobre pues el papel que están jugando las autoridades laborales, que es un poco turbio por ahí, la reinstalación, el papel de la UCICAM, que usted bien lo comenta, que fue esta reforma simulada, ¿no? Porque sigue el espíritu del servicio profesional docente, entre otros. No sé si quiera añadir algo antes de que concluyamos, maestro. No, simplemente decirle a
al magisterio a través de tu plataforma, apreciado maestro Eduardo. Mi agradecimiento por la oportunidad de darles a conocer estos puntos de vista que he podido ver en Palacio Nacional y que apuntan a que debe haber este año 2023 un lanzamiento de la democracia sindical, como lo propone el MNTS. Este es el año y es la fecha, y a lo mejor, seguramente, si se aplica, es el grupo, el MNTS, el que le ponga el cascabel al gato, el que diga, sí queremos y el camino es este, y lo queremos ya, porque los tiempos se vencen, de manera que no hay marcha atrás. El presidente ya ha manifestado la disposición política y los tiempos se vencen de manera legal, así que no es una cuestión forzada. Hay que trabajarlo para hacer realmente un trabajo fino de propuestas, repito, varios documentos. Por último, el reglamento nacional, un borrador de convocatoria y un cronograma. Y presentárselo a la señora Dan Augusto, si el grupo se quiere acercar, y decirle, aquí está nuestra propuesta. Esto queremos y nos quedan 11 meses por delante. Muchas gracias. Con esto quería concluir, apreciado maestro Eduardo, y de nuevo mi agradecimiento. Pues muchas gracias, un gusto haberlo saludado, estimado profesor, y pues quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues esta fue una charla más de las varias que hemos tenido ya en Causa Magisterial. Estamos llegando casi a nuestro programa número 55. Nos da mucho gusto que hayas estado el día de hoy compartiendo y reflexionando con nosotros sobre el acontecer educativo y magisterial en nuestro país. Y bueno, pues invitarte nuevamente a que sigas compartiendo, darle like a los diferentes espacios que tenemos en las diferentes redes sociales de Causa Magisterial. Puedes buscarnos en Instagram, en YouTube tenemos todos los programas disponibles para su consulta. Estamos también en Twitter y por supuesto pues aquí en Facebook, ¿no? Sin más, no me resta más que invitarte el próximo jueves en punto de las 7 de la noche a que nos sigas en tu programa Causa Magisterial. Hasta luego. Democracia sindical es construir nuevos reglamentos y estatutos desde la base y para la base. Democracia sindical es que los maestros vayamos acorde a la transformación política que vive México. Democracia sindical es lograr que en el CENTE la equidad de género sea una realidad. Democracia sindical es que las nuevas generaciones de trabajadores de la educación dejemos atrás las prácticas del viejo régimen. Democracia sindical es hacer del CENTE un actor corresponsable con la tarea educativa, un auténtico aliado de la educación gratuita, laica y de excelencia. Democracia sindical es lograr que los trabajadores de la educación y personal de apoyo se les devuelva la dignidad perdida y arrebatada. Democracia sindical es reivindicar mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales del magisterio. Democracia sindical es tener un CENTE donde los maestros jubilados y en servicio sean aliados de una sociedad en transformación. Democracia sindical es entender que el voto libre, secreto, es una realidad, no una farsa. Democracia sindical es un CENTE que rinda cuentas, transparente, plural e incluyente. Este 2023 debe ser el año de la transformación democrática del CENTE. ¿Vas a concursar por una plaza magisterial y no conoces la forma en que te evaluarán? Te ofrecemos un acompañamiento desde el inicio hasta la conclusión del proceso evaluatorio en UCICAM. Somos pioneros en capacitación para aspirantes a plazas docentes. Beneficios: explicamos todos los factores y etapas de la evaluación. Verificamos tu documentación para generar correctamente tu cita. Asesoramos jurídicamente en caso de controversias con la autoridad educativa. Capacitamos en los temas de evaluación de UCICAM. Entrenamos para la examinación de reactivos de opción múltiple. Contáctanos y recibe una asesoría personalizada. F Consultores. Somos una asociación conformada por profesionales en diversos ámbitos científico y tecnológico. Nos enfocamos en servicios educativos y asesoría técnica especializada. Brindamos asesoría y capacitación en materia educativa, mercadológica y jurídica. Contamos con atención en línea y presencial. Nuestra experiencia en el sector nos consolida como una consultoría de prestigio, brindando formación profesional a miles de docentes, estudiantes y emprendedores en diferentes ramas.
Conoce más de nosotros en www.fconsultores.com y @fconsultores en Facebook. Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live.